Vamos a comenzar con el video de hoy, donde la clase anterior vimos que si una función era continua, entonces era integrable, y vimos que pues, aunque no sea continua la función, pues puede ser integrable. Inclusive vimos que la cantidad de puntos en donde puede haber discontinuidades pues, puede ser pues no numerable. Entonces, y lo que dijimos más o menos intuitivamente es que como que las discontinuidades, como que si las discontinuidades son un conjunto flaco, ¿no? Donde realmente pues no hemos dicho qué significa eso. Este, como que pues la función tendría chance a seguir siendo integrable siempre y cuando las discontinuidades pues sean flacas, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a demostrar el siguiente teorema que nos va a ayudar justamente a identificar pues ese tipo, que después nos va a ayudar para ver cómo o qué condiciones tienen que cumplir el conjunto de discontinuidades para que la función ya no sea integrable, ¿no? Pues vamos a pasar a escribir el teorema, ¿no? Entonces, teorema, ¿vale? Entonces, dice, sea f una función definida en un rectángulo subconjunto de Rn a R integrable sobre R, ¿no? Entonces, existe un punto x0 que pertenece al interior del rectángulo, de tal manera, f es continua en x0. O sea, si nuestra función de alguna manera es integrable, lo que al menos sabemos es que va a existir un punto, ¿no? Eh, con todo interior, o sea, todo un conjunto abierto, en donde la función sí se va a ver continua, ¿no? Eso si lo vemos en una dimensión, si lo vemos en dos, pues sería como que va a haber como una parte circular aquí de la superficie, en donde sí vamos a tener como cierta continuidad, ¿no? Digo, ese punto, digo, es eso de que exista un abierto donde la función sea continua, bueno, que exista un punto, no que toda la función sea continua en el, en el abierto completo, ¿no? Sino que es un punto que sí está muy adentro del dominio. O sea, por ejemplo, si tienen el rectángulo, ese punto no puede ser este, que está en la frontera, o no puede ser este, o no puede ser este, ¿no? Entonces, si la función es integrable, sabemos que hay un punto, ¿no? En donde al menos este punto, pues sí está bien metido dentro del rectángulo, y aquí al menos sí va a haber continuidad, ¿no? Eso es lo que tendríamos, ¿vale? O sea, como que la función se ve bonita en algún lugar, ¿no? Como pintamos aquí en el dibujo, pero pues acuérdense que los conjuntos abiertos pues, pueden ser muy pequeños, entonces realmente pues puede ser hasta microscópica la parte en donde la función pues sí se comporte bien y en todo lo demás se comporte mal, ¿no? Entonces, este teorema lo que nos está diciendo es que al menos hay un punto de la función en donde la función sí se comporta bien, ¿no? Como que se ve continua, como que se ve bonita. Entonces, vamos a probar esto y ahorita les voy explicando un poquito como cuál es la idea de la demostración, ¿no? Entonces, pues empecemos. Como f es integrable, entonces, para la medida del rectángulo, que es un número positivo, ya deberían de saberse este teorema de memoria, entonces existe pi, una partición de pi r, de tal forma que si yo me fijo en la suma superior de f con respecto a pi menos la suma inferior de f con respecto a pi, pues esto va a ser
menor que la medida, ¿no?, de R, ¿sale? Aquí simplemente lo que voy a hacer es ajustar un poquito esta idea en el sentido de poner, bueno, explícitamente que la suma superior menos la suma inferior, pues es la suma desde que I es igual con 1 hasta acá de MI menos MI chiquita multiplicado por la medida de RI, ¿vale? O sea, y esto es lo que estamos diciendo que es menor que la medida de R, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué es relevante esta parte de aquí? Bueno, es relevante por la siguiente razón. Fíjense, esto implica tener justamente esto. Esto implica que debe de existir un índice, ajá, que existe un I1, si quieren, ajá, que pertenece desde 1 hasta acá, tal que el MI1 menos MI1 debe ser menor que 1, ¿vale? ¿Por qué? Si quieren aquí, esto puede sonar un poco extraño, pero no tanto, ¿no? Pues sí. O sea, porque aquí supónganse que para toda I que pertenece desde 1 hasta acá, ¿no? Tenemos que M1 menos M, así esto es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, si multiplico por la medida este es MI, ¿no? Entonces, si multiplico por la medida del rectángulo, me quedaría MI menos MI por la medida del RI, es mayor o igual a la medida de RI, ¿no? Y luego, si sumo sobre todos los índices, me queda que la suma desde aquí es igual con 1 hasta acá, de MI menos MI por la medida de RI, esto es mayor o igual a la suma desde que I es igual con 1 hasta acá, de la medida de los RIs, pero esto en realidad es la medida de R, ¿no? Pero estamos diciendo que esta cantidad es mayor o igual que la medida de R cuando estamos diciendo que es menor que la medida de R. Entonces, esto obviamente nos llevaría a una contradicción y por eso es que algún índice de 1 hasta acá, pues tiene que cumplir que esta diferencia es menor que 1, ¿no? Entonces, viendo un poquito aquí, vamos a cambiar un poquito esta idea. Nada más voy a poner aquí, existe un J, ¿no? Tal que MJ menos MJ es menor que 1. Ahorita ven por qué razón. La vamos a poner así, ¿no? Voy a hacer otro ajuste porque si no vamos a tener problemas con la notación, ¿sale? Entonces, le voy a poner un 0. Es más, le voy a poner a estos rectángulos RIs, les voy a poner un pi, ¿sale? Siendo muy explícito, bueno, mejor bueno, sí un 0. Ahorita ven por qué. O sea, no quiero caer en abusos de notación, entonces a este le voy a llamar R0, ¿no? Y a esta partición le voy a llamar pi0, ¿sale? Y aquí le voy a poner pi0, y aquí pi0, aquí pi0, ajá. Aquí también, a estos van a ser los RI ceros, ajá. Y, déjenme ver, existe un I, tal que pasa eso. Y aquí le tendría que ajustar a RI0. Y aquí me va a quedar RI0. Aquí también. Y aquí también. ¿Por qué hago eso? Porque lo que voy a querer hacer, fíjense, entonces, sea R1 igual a RJ0. O sea, justamente el rectángulo que cumple que el MI menos el MI chiquita, ¿no? Esos son, ¿cómo podría decir? Pues esos son menores que 1, ¿no? Déjenme, tengo que hacer otra consideración. Incluso a este también le tengo que poner aquí un cerito, igual que a este. Más vamos a... Digo, esto que estoy haciendo es porque ahorita vamos a tener, si no lo hacemos, vamos a tener problemas con la notación que vamos a ocupar, ¿sale?
Entonces, nada más les voy a poner un subíndice 0 a todas estas cosas. Ajá. Y ya con eso se arregla todo el problema de la notación que vamos a tener. ¿Vale? O sea, simplemente el 0 indica que es el rectángulo, que es un rectángulo inducido de pi0, y que el MI0 pues es el supremo del rectángulo I del rectángulo 0 inducido por la partición pi0, ¿no? Entonces, porque sí tenemos que ser lo suficientemente explícitos en esa parte para que no vayamos a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, defino mi primer rectángulo, ¿no? Lo que estoy haciendo es, fíjense, estoy agarrando, si quieren aquí pintamos un pequeño dibujo, estoy agarrando una partición, ajá, y lo que estoy haciendo es decir, bueno, me voy a fijar en un índice en donde el supremo y el ínfimo pues estén cerquita, ¿no? Y entonces me voy a tomar, a lo mejor si es me voy a tomar ese rectángulo, ¿no? Del que tenía originalmente, ahora voy a tomar ese que está en esa parte, ¿no? Ahora, ¿por qué fue conveniente cambiar la notación? Porque entonces ahora yo puedo decir que este R1 igual a RJ0 es tal que el M1 menos el M1 chiquita es menor que 1, ¿sale? Y de hecho este M1 ya hace referencia al R1, ¿no? Los dos. Que de hecho estos son igual, o sea, estos realmente, este es igual al M J0 menos el M chiquita J0, ¿no? Son iguales porque en realidad como son los mismos rectángulos, aquí serían el ínfimo de la función, ¿no? Tal que el punto esté en el R1, que va a ser como siguiendo esta notación, y tal que el punto esté en el RJ0, que es siguiendo esta notación que está acá, ¿no? Entonces, ¿por qué es conveniente, por qué fue conveniente hacer el cambio de notación? Porque entonces ya sin ningún tema puedo poner, ¿no? Que este R1 es tal, ¿no? Que el supremo de los valores de la función en ese rectángulo menos el ínfimo es menor que 1 y se hereda del RJ, ¿no? Entonces ahí ya no tengo temas con esa parte, ¿no? Entonces, pues no sé, si se dan cuenta, bueno, apenas construí un rectángulo, pero igual ahorita que haga el paso que sigue, como que a lo mejor ya se empezarán a dar cuenta más o menos por dónde va la situación, ¿vale? Importante también es decir lo siguiente, ¿vale? Este rectángulo, este rectángulo, R1, además, lo podemos escoger de tal manera que R1 esté contenido en el interior del rectángulo original, ¿sale? ¿Por qué? Aquí si se dan cuenta en el dibujo de acá, eso no pasa, ¿no? Pero simplemente, bueno, si lo que hago nada más es, lo hago un poquitito más chico, ¿no? ¿De acuerdo? Tantito, ajá, como el rojo que estoy pintando aquí. Si se dan cuenta, este rojo que está aquí, está contenido en el interior del original, ¿no? ¿Y qué pasa con sus supremos? O sea, con el supremo y con el ínfimo. Pues si en el o sea, si en el otro, ¿no? Digo, con todo y cerradura, ¿no? Nada más que este ya se queda dentro del interior del negro, ¿no? Entonces, pero si se sacan su ínfimo y su supremo, pues van a estar aún más pegados, ¿no? Porque si el grandote ya su supremo ínfimo estaban cerca, pues en el chiquito todavía va a estar más cerca, ¿no? Entonces, este primer rectángulo R1, que cumple que su supremo y su ínfimo están cerca en medida de 1, incluso lo puedo construir en el interior, ¿no? Del rectángulo R. ¿Sale? Eso es importante. Nada más es, o sea, por ejemplo, si tienen el A1B1, cruz ANBN, ¿no? Nada más es restarle tantito a esto, ¿no? A esto,
De hecho, se lo pueden restar en cada una de las componentes. Y este nuevo rectángulo ya va a estar aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le tienen que restar? Pues depende de cómo sean estas coordenadas, ¿no? Te fijarías en B1 menos A1, podrías restarle la mitad, ¿no? Entonces, a ver, déjame pensar si la mitad funciona, porque creo que la mitad es mucho, ¿no? Si tomas la mitad te quedarías un punto. Cualquier cosa que sea menor que la mitad, ¿no? Podrías tomar un cuarto. Entonces, tomas un cuarto, dejas un espacio y ese ya va a vivir dentro del interior y va a cumplir que, o sea, eso es muy fácil de hacer, no estoy diciendo nada muy complicado, ¿no? Entonces, así voy a escoger mi primer rectángulo R1, ¿no? Si se dan cuenta, lo que hice hasta ahorita fue construir un rectángulo R1 que vive en el interior del grande y que su ínfimo y su supremo pues están cerca como uno, ¿no? Eso es lo único que hice en este paso. Aquí está a poner. Un problema para el lector o dicho de otra manera, como tarea moral, ¿no? Es probar que si una función es integrable sobre R, es integrable sobre cualquier subrectángulo. ¿Sale? Esto también es muy fácil de demostrar, ¿no? O sea, tiene su función integrable, existe una partición tal que las sumas de estas cosas son menores que epsilon, luego te fijas en dónde te quedó tu rectángulo, le intersectas con la partición, le agregas los extremos y esa partición va a cumplir que la suma superior menos la inferior es menor que epsilon, ¿no? Esa es la idea. Obviamente hay que escribirlo y hay que probarlo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso nos implica, ¿no? Que la función es integrable sobre R1, ¿no? Es decir, f es integrable sobre R1, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que es integrable sobre R1. Bueno, lo que significa es que puedo volver a hacer este procedimiento. Ajá. O sea, puedo volver a agarrar este rectángulo rojo que me quedó y sacarle una partición. Digo, aquí la partición que estoy pintando es demasiado bonita, o sea, pues, podría ser muy difícil, pero es en términos ilustrativos del dibujo, ¿no? Entonces, si es integrable ahí, puedo volver a hacer el dibujo y otra vez voy a agarrar otro subrectángulo, ¿no? En donde el supremo y el ínfimo pues van a estar bastante cerca. Entonces, ¿cómo va? Fíjense. Ahora, la epsilon que me voy a tomar es un poquito más chica, ¿no? Entonces, ahora para la medida de R1 entre 2, que es una cantidad positiva, ajá, existe pi1, es que me muevo yo aquí, entonces, existe pi1 partición de R1 tal que la suma superior de f con respecto a pi1, ¿no? Menos la suma inferior de f con respecto a pi1, esto es menor que mr1 sobre 2, ¿no? La medida de R1 sobre 2, ¿vale? De igual manera, vuelvo a escribir explícitamente qué significa esto, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? A la suma, desde que i es igual con 1 hasta acá, ¿no? De m1, y aquí es donde es importante, mi1, y aquí es donde es importante este subíndice y este mi1 chiquita multiplicado por la medida de ri1. Este 1 lo que dice es los subrectángulos inducidos por esta partición, ¿no? Y sus correspondientes supremos e ínfimos, ¿no? Para que no reutilizar la notación en ningún momento, ¿no? Entonces, por un argumento similar, ¿no?
existe, vamos a llamarle un R para no reocupar las cosas, que pertenece desde 1 hasta acá, y de hecho esta acá ni siquiera es la misma, ¿no? A ver, aquí entonces hasta acá 1, ¿no? Para que se entienda que es diferente a la K que estaba por acá arriba, ¿no? Entonces, existe un R que pertenece desde 1 hasta K1, tal que el MR1 y el MR1 grande, esto es menor que un medio, ¿no? En un argumento similar, del caso anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque igualmente, si todos estos fueran mayores o iguales que un medio, entonces esto sería mayor o igual a un medio de la suma de igual 1 hasta acá de las medidas de RI1, y eso es la medida de R1. Entonces estaría diciendo que la medida de R1 es mayor o igual, ¿qué es eso? Que la medida de R1 sobre 2, pues es mayor que sí misma, ¿no? Lo mismo que aquí arriba. O sea, aquí arriba, si se dan cuenta, lo que hicimos es que suponemos que todas las cis cumplen esta parte, ¿no? Aquí es un medio, entonces vamos a llegar a que esta suma es la medida de R1 sobre 2, ¿no? Pero eso va a ser una contradicción porque, ¿qué? A ver. Esto va a ser una contradicción porque estamos diciendo que este número va a ser mayor que la medida de R1 sobre 2 y al mismo tiempo es menor, ¿no? Entonces eso no se puede. Entonces, por un argumento similar, existe una R tal que el MR1 menos el MR1 es menor que un medio, ¿vale? Entonces, sea R2 igual al, en este caso es el rectángulo RR1, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues se debe de cumplir que M2 menos M2 chiquita, este es menor que un medio, ¿sale? Porque son la misma, o sea, el M2 grande, pues es el MR1, ¿sale? Ahora, digo, puede ser un poquito confusa la notación, pero esencialmente no es tan difícil. Igualito que en el otro, decimos, además, ¿no? Igual, además, lo podemos escoger de tal forma que R2 esté contenido en el interior de R1, ¿sale? ¿Cómo sería esta parte? Pues en el dibujo, bueno, el azul, tenemos el azul. El azul claramente no está en el interior de R1, ¿no? Pues nos tomamos uno que sea más chiquito, ¿no? Ya no se ve. A ver, espérenme aquí. Entonces, a ver si lo puedo arreglar, a ver si lo puedo arreglar. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pues lo que está pasando aquí es que, bueno, si esta es como una etapa 1, ¿no? Entonces, si nos vamos al dibujillo, ¿no? De lo que teníamos y le hacemos un zoom, ¿no? Entonces, aquí tenemos el rectángulo azul, ¿no? Y ese rectángulo azul, que es el que está acá, ese no nos sirve porque ese no se queda en el interior, ¿no? Pues volvemos a hacer lo mismo. Ah, pues ¿sabes qué? Réstale tantito. Y si el supremo del azul menos el ínfimo ya están cerca a un medio, pues estos van a estar, el supremo y el ínfimo, pues aún más cerca, ¿no? Porque es un conjunto más chiquito. O no estamos hablando del supremo de aquí, sino del, o sea, de las funciones valuadas sobre esos rectángulos, nada más que ya lo estoy obviando un poco. ¿Vale? Entonces, pues realmente pues es hacer lo mismo, nada más que le vamos haciendo lupa, ¿no? Empezamos el negro, luego aquí el rojo, ¿no? Que es el que quedó ya en el interior, y luego al rojo le hacemos otra vez el mismo proceso y te va a quedar otra vez el verde, pero ese ya no lo pude pintar porque pues ya se ve demasiado chiquito, ¿no? Entonces,
pues, ¿qué creen? ¿No? Pues que así nos vamos a seguir, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues el teorema de la recursión, bueno, es claro que, o sea, podría decir, no sé, esa parte, o lo ponemos. Es que es sencillo, o sea, porque si yo dijera algo así, mira, sean R1 hasta R2 hasta R, es que no puedo ocupar la N, hasta M, ¿no? Subrectángulos, rectángulos, ¿no? Tales que, así podría poner el, ¿cómo le podemos poner? Sería el M, la I, pero ya son un montón de índices, ¿no? ¿Cómo sería? Tales que, a ver, vamos a poner A. Pensando, el MI menos el MI chiquita distan en menos, o sea, el primero, el 1 restó el 1, entonces aquí sería 1 entre I, ¿no? ¿Sale? Y luego la otra sería que el rectángulo RI está contenido en el interior, el I más 1 está contenido en el RI, ¿no? Y esto pues, se cumple para toda I que pertenece desde 1 hasta M, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues, no sé si alguien ha llevado de conjuntos, pero si puedo construir el M más un rectángulo, entonces he definido una sucesión de rectángulos que van a cumplir la propiedad A y B, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues, la manera, ¿no?, de construir el RM más un rectángulo es igual, o sea, vamos a poner aquí, aquí, borrador, pues es la misma, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Diríamos, bueno, pues eso es integrable, ¿no? Sobre RM más 1, y entonces en este caso sería para la medida de RM, no, sería RM, porque quiero construir el R más 1, ¿no? Entonces, para la medida de RM entre M, ¿no? Ay, no, aquí ya me metí en serios problemas con la notación. Híjole, a ver, M, N, M, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Vamos a ponerle L mejor. Es que, híjole, ya es un problema más de notación que de otra cosa, ¿no? Entonces aquí le ponemos L, porque si no esa M va a ser una catástrofe. Esta que está aquí y esta que está de este lado, ¿no? Este que está aquí. Entonces aquí le pongo L, que pertenece... no, estaba bien la I. La I estaba bien. Ahí no se cambia, donde se cambia es acá, en este de aquí. Entonces cambiamos este. Y entonces aquí ya tenemos que la manera de construir el L más un rectángulo. Y todo viene de esta división, ¿no? Porque sería la medida del RL entre L, ¿no? Para que no parezca como que se cancela, ¿no? Una cosa rara por ahí, ¿no? Entonces, esta medida que va a ser obviamente una cantidad positiva, ¿no? Pues volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Existe una partición, aquí es RL. A ver, aquí, RL. Existe una partición, y aquí tendría que ser la partición L más 1, partición en este caso de RL, tal que, ¿no? A ver, déjenme ver si estoy haciendo bien las cosas.
porque este es el pi1 para R1, ¿no? Entonces ahí estoy fallando algo, porque el primero era pi y fue para 0, ¿no? Para el R. Entonces aquí sería una partición L, ¿sale? De RL, ahí estaba contando mal, tal que el supremo, la suma superior de F con respecto a pi L menos la suma inferior de F respecto a pi L, esto es menor que la medida de RL sobre L, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es igual a la suma desde que I es igual con 1 hasta KL, ¿cómo sería? De M I L menos M I chica L por la medida de R y L, ¿no? Así. Y entonces, pues otra vez, debe existir un índice de tal manera que esta resta sea mayor que 1 entre L, ¿no? Menor que 1 entre L, porque si estos fueran mayores que llegaríamos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces esto implica que existe un J0, no interesa quién sea, tal que desde 1 hasta KL, tal que MJ0L menos MJ0L, sería el MJ0L, esto es menor que 1 entre L, ¿no? Y entonces, igual, ¿no? Pues sea el RL más 1 igual al R, en este caso sería J0L, ¿no? Entonces, ML más 1 menos ML más 1 es menor que 1, ¿no? Y otra vez. Y además, lo puedo tomar tal que el RL más 1 se quede contenido en el interior del RJ0L, ¿no? ¿Sale? Ya creo que ya esto fue demasiado, ¿no? De hecho, este del el interior, o sea, este está contenido en el interior del RL, porque el RJ0L es un subrectángulo de la partición de RL, ¿no? Entonces, y aquí también nos faltó poner esa parte cuando construimos el segundo. Este en particular, está contenido, de hecho sí está bien, ¿no? Porque este R2 está contenido en el interior de R1, ¿no? Ah, no, es que estoy aquí haciendo cosas raras. Más bien aquí directamente, no es en el RJL0, es en el, este lo pedimos directamente en el RL, ¿no? ¿Sale? Sí, 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 ahí ya. Que el otro que puse también es válido, pero, y nos da esa parte, pero no es necesario, ¿sale? Entonces ahí está. Entonces, si se dan cuenta, digo, ahí ya fue como, o esta parte fue ser demasiado formal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hice fue decir, mira, suponte que has construido hasta L rectángulos que tienen estas dos propiedades, ¿no? Y lo que hice fue construir el rectángulo RL más 1 que cumple esto es A y esto es B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues por lo tanto, por el teorema de la recursión, por eso estoy diciendo que fuimos demasiado formales, existe una sucesión de rectángulos. Siempre estamos desde, sí, una sucesión de rectángulos tales que, inciso A, el MJ menos el MJ chica es menor que 1 sobre J. Y la otra, la haya puesto I o J. Y vamos a ponerle I entonces. Entonces aquí vamos a ponerle, que aquí ya le puse L. Y eso ya nos va a obligar a tenerle que poner ahí L, ¿no? Dejen de pensar.
Déjenme pensar tantito. No, pues ya le puse L, entonces, digo, al final es como una variable muda, pero pues si ya le puse L, pues ni modo. Ajá. Y aquí la B es que el interior de, que es como del RL más 1, está contenido en RL, ¿no? Para toda L que pertenece desde 1 hasta, pues para toda L, ¿no? Más bien, ya que ni siquiera es para toda L desde 1 hasta infinito, digo, bueno, esa notación no me gusta, pero pues no sé, ¿sale? Pues para toda L que pertenece desde 1, 2 y así sigo, ¿no? Entonces, pues ya construí esta sucesión, ¿no? Entonces, si nos vamos al dibujo, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo algo tipo Bolzano-Weierstrass, ¿no? Como que me estoy acumulando en donde la función sí es continua, ¿no? O sea, como que digo, a ver, pago mi partición. ¿Dónde si eres cómo puedo decirles? Déjenme pensar. ¿Dónde el supremo y el ínfimo son muy parecidos, no? Ah, pues acá. Ah, bueno, como que eso me da sensación de continuidad, ¿no? O sea, si el ínfimo y el supremo están cerca, como que la función se porta bien, ¿no? Más o menos. Entonces, me voy para allá. Y luego otra vez vuelvo a partir mi rectángulo. Oye, este, ¿en dónde te da sensación de que el ínfimo y el supremo están cerca, ¿no? Porque piensen en una función que fuera discontinua, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieren piensen en una de cálculo 1 para que no sea tan complicado, ¿no? Si yo tuviera algo así, entonces, y me fijo en esta parte, entonces el supremo está muy lejos del ínfimo, ¿no? Todo esto, ¿vale? Entonces, cuando tengo una discontinuidad, como que el ínfimo y el supremo se alejan porque hay como un escalón que divide seriamente a la función, ¿no? Y lo mismo pasaba en el ejemplo que hicimos del escalón. Entonces, al pedirle que el ínfimo y el supremo están cerca, pues entonces lo que estoy haciendo es como amañando la continuidad. O recuerden, por ejemplo, las funciones que son asintóticas, que se va hacia abajo y está hacia arriba, se están despegando mucho el ínfimo y el supremo, ¿no? Entonces, al hacer esa persecución, ¿no? Del ínfimo y el supremo y irnos por rectángulos, ir tratando de perseguir el punto, lo que estamos tratando de detectar es si hay continuidad o no en ese punto, ¿no? Y una observación aquí que es súper importante es que, digo, a pesar de todo esto, es que RL, con L igual a 1 hasta infinito, es una sucesión de rectángulos anidados, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque se van conteniendo a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Bueno, en el caso padre es cuando les queda una sucesión de rectángulos anidados, ¿no? A ver, déjame pensar. ¿Por qué digo eso? Porque a lo mejor, si yo quisiera ver qué es una sucesión de rectángulos anidados, ¿no? Significa que cada vez su diagonal se hace más chica, ¿no? Pero a lo mejor, pues, el punto, pues, está por acá, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor en algún momento me esté tomando un rectángulo más chico, pero de manera convergente aquí, ¿no? Como el de la tortuga, un medio, un medio, un medio. Entonces, no he dicho hasta ahorita una condición que me diga que es una sucesión de rectángulos anidados, pero aquí hay dos casos, ¿no? El caso 1 es que sí sea una sucesión de rectángulos anidados, ¿no? Y el caso 2 es que no lo sea. Si no es una sucesión de rectángulos anidados, significa que la diagonal en algún momento se estancó, ¿no? O sea, como cada rectángulo está contenido en el otro, o sea, lo que significa es como que la diagonal sí se hace más chica, pero a lo mejor tiende a un medio, ¿no? Entonces, cada diagonal va a ser cada vez más chica, pero no va a ser tan chica, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si intersecto todos, ¿no? ¿Cómo puedo decir?
va a tener intersección, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como la diagonal del más pequeño es positiva, ¿no? Entonces ahí le puedo meter un abierto, o sea, ahí le caben un buen de cosas, ¿no? O sea, porque estamos pensando, pues aquí, ¿no? Y aquí. Entonces, si la diagonal es al menos un medio, no importa qué rectángulo tengas, siempre, como la diagonal, pues es un valor positivo, pues siempre le voy a poder meter todo un abierto a todos los rectángulos, ¿no? Entonces, si no es una sucesión de rectángulos anidados, pues estamos en un caso, pues, fácil, ¿no? Y si es una sucesión de rectángulos anidados, o sea, si la diagonal de verdad tiende a cero, entonces el teorema de rectángulos anidados nos va a decir que tenemos un punto en la intersección, que a final de cuentas lo que nos interesa es que exista un punto en la intersección solamente, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Digo, porque si quisiera ver que es una sucesión de rectángulos anidados, tendría que demostrar que sus diagonales tienden a cero, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, el teorema de rectángulos anidados, entonces, por el teorema de rectángulos anidados, existe un x0 que pertenece a la intersección desde que L es igual con 1 hasta infinito de los RLs. Eso es lo importante, o sea, lo importante es que exista un punto que está en la intersección de todos estos rectángulos que construimos.